En el lío que me metí para hacer este video, Bueno, para los que no conocen a Tupac Amaru Shakur, fue un rapero, uno de los más influyentes de la historia del hip hop. Y era una de esas personas que mejor representaba lo que era ser un joven negro en los Estados Unidos alrededor de los años 90 y 80. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta hace 20, 30 años atrás, ser negro en los Estados Unidos era medio sinónimo de, bueno, de violencia, de droga, de pobreza, de racismo. La comunidad negra de Baltimore tiene la mayor tasa de embarazos en adolescentes, de enfermos de SIDA, pero también en asesinatos entre adolescentes, suicidios en jóvenes y la mayor tasa de asesinatos entre hombres de color. En Baltimore, Maryland. Y así es como vivimos. Y la verdad que pensándolo bien, tampoco es necesario ir 20, 30 años atrás en el tiempo para hablar de racismo, porque no sé si se acuerdan, hace un año atrás con George Floyd, viste que lo cagaron matando, todo porque fue a comprar con un billete de $20 falsos, o sea que por lo visto y tampoco es novedad que el racismo sigue bastante patente en los Estados Unidos. Y base a que había tanto racismo, y sobre todo en la época de los 60, de los 70, se creó un grupo llamado los Panteras Negras. Y acá es donde viene la conexión con Tupac, porque precisamente los padres de Tupac eran miembros de las Panteras Negras. Si no saben quiénes son los Panteras Negras, los invito a ver Forrest Gump, donde hay una parte donde Forrest dice: perdón por arruinar su fiesta de las Panteras Negras, y se va a la mierda porque se había cagado trompadas con un chabón de miembro de las Panteras Negras. Bueno, nada, miren Forrest Gump y van a entender. Eso. Siento haberme peleado en su fiesta de Panteras Negras. Bueno, resulta que la voz que tenía Pac en su momento y esta herencia de líder que tenía por parte de sus padres, como dije anteriormente, que eran miembros de las Panteras Negras, bueno, todo esto, como su historia y demás, como que iba conmoviendo a la gente que lo iba conociendo y lo iba escuchando. Y el tipo, de cierta manera, directa o indirectamente, se iba como transformando en un tipo de líder revolucionario, y sobre todo para la comunidad negra, que estaba bastante marginalizada en ese momento. De cierta manera, para esa época tan racista, que él tenga tanta influencia en las personas, de cierta manera, era peligroso. Y sobre todo para las personas que no les agrada que una persona de color sea influyente. No sé si me cachan con lo que estoy diciendo. La voz de Pac y sus orígenes conmovieron a la gente como un líder negro. Las cosas que él podría haber hecho o hacer que la gente hiciera serían peligrosas. Serían peligrosas para la gente que no nos quiere vivos. Su vida estaba destinada a ser un cuento con moraleja para nuestra comunidad. Pero bueno, acá el tema a desarrollar es por qué coño lo mataron y quién lo mató, porque hasta el día de hoy no se sabe. Pero bueno, más o menos reclutando información de aquí, información de allá, uno puede sacar una conclusión, o varias, o seguramente no nos ayude de una mierda esto, pero bueno, vamos a la cuestión de los hechos. Bueno, todo esto vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, precisamente al 29 de noviembre de 1994, en el estudio de grabación Quad, donde prácticamente en ese estudio grababan todos, o sea que en el ambiente donde se movían era un puto cuadrado así. Resulta que cuando Tupac entra al estudio, se le acercaron unos tipos y le dispararon 5 veces. Lo curioso de todo, o tal vez no tan curioso, es que el mismo día que le dispararon a Tupac, Biggie, o sea de Notorious, y Puff Daddy estaban en el sexto piso del mismo edificio de grabación, en una sección con Junior Mafia. ¿Y por qué los nombro? Porque Biggie y Tupac en ese momento eran colegas, eran amigos. O sea, no existía esa rivalidad que después empezó a desarrollarse entre ellos. Bueno, cuando ocurrió este incidente en los estudios Quad, Tupac estaba en el medio de un juicio por violación. Resulta que Pink y Pal lo declararon no culpable, pero sí fue a la cárcel por un cargo menor, por tocarle las pompis a una señorita. Y acá voy a hacer un parate. Primeramente no lo defiendo ni lo ataco, porque la verdad yo no sé muy bien cómo fueron las cosas. Pero lo que sí creo es que este fue justamente el punto donde empezó a dirigir su camino hacia la muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque dicen que la chica a la cual fue abusada por Tupac era una chica que estaba contratada para seducir a Tupac y de cierta manera conseguir así que la llevaran a un lugar privado y ahí sí acusarlo de abuso sexual. Pero lamentablemente carecían de pruebas de eso, porque supuestamente era una denuncia falsa y en definitiva al final de todo lo acusaron por haberle tocado, bueno, el traste a la fuerza. Pero Tupac dijo él mismo, incluso en un video y todo, que lo habían acusado de un delito que él no había cometido. Definitivamente para hacerlo mierda, para hundir su imagen, para que precisamente esa imagen de influencia que tenía se desmoronara. I could not feel, I could not be hurt. In my moment of pain, when I was
shot 5 times in jail for a crime I didn't commit, while every other black person, I mean whoever they was fucking babies in the ass or killing bitches and cutting them in 50 pieces, these niggas got support. I go to jail for a crime everybody know I did not commit, get shot 5 times, and I'm getting raped in jail, wompty, wompty, they just say anything. En ese momento que él estuvo en la cárcel, sintió que sus amigos no lo apoyaron. Y bueno, después Tupac empieza a decir en una entrevista que no hay que confiarse de nadie, porque en sus peores momentos sus amigos no lo apoyaron y no estuvieron con él. No confíes en nadie. Solo no confíes. Al anochecer. ¿Sabes por qué? Te ¿Por lo qué? diré. Mis amigos me engañaron. Los más cercanos, personas a quienes les he cuidado a toda su familia. He tenido que encargarme de todo por ellos, conseguirles trabajo, todo, y me engañaron. Y yo creo que desde ese punto él cometió un error bastante grave, que fue el tema de aliarse con Suge Knight. Suge Knight era un productor discográfico, pagó una fianza de $1.400.000 para sacar a Tupac de la cárcel. Entonces Tupac, una vez libre, firmó un contrato discográfico para trabajar con su nueva productora que era Death Row, donde Suge Knight era el cofundador. Pero el tema acá es que firmar con Death Row no era el hecho de firmar y ya está, sino que de cierta manera, al firmar con esta gente, estaba declarando ya oficialmente que él estaba representando la costa oeste. Él estaba del lado de ellos. Todo el amor que les había brindado no era nada comparado con el miedo. Sin dudarlo firmé con Death Row. Todo muy lindo, parece un cuento de princesos, pero lamentablemente Suge Knight era una persona bastante turbia. ¿Y por qué digo que era una persona turbia? Para esto voy a hablar de dos tipos de pandilleros, los Crips y los Bloods. O sea, los Crips y los Bloods son pandillas que descienden de los Panteras. O sea, a toda esta revolución que se generó por parte de la comunidad negra, se generó como esta división, que la misión en realidad de ellos no era dividirse ni estar confrontados como tal, pero la vida y las decisiones los llevaron por ese camino de terminar siendo dos pandillas enfrentadas. Bueno, resulta que Suge Knight se relacionaba mucho con los Bloods. O sea, supuestamente dicen que Suge Knight era un pandillero de parte de los Bloods. Yo no creo que haya sido un pandillero de por sí, pero lo que sí es que se relacionaba con los Bloods más que nada para que le cuidaran el culo. ¿Por qué? Porque el tipo manejaba muchísimo dinero. Y no solo eso, sino que según dicen, la guita no solo la tenía por su estudio de música, que en ese momento era hiper exitosa, sino que también al parecer se manejaba en negocios un poco, bueno, turbinas. Y cuando te manejas de esa manera necesitas que sí o sí alguien te cuide la espalda. Bueno, ahora volvemos otra vez al tema del tiroteo que ocurrió en el estudio Quad, porque resulta que después de este acontecimiento, ahí es donde comenzó la rivalidad entre Biggie y Tupac. Porque según Tupac y fanáticos de Tupac, Biggie y sus colegas fueron los que mandaron a matar a Tupac ese día. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, lo que pasó con Tupac, esto del que lo cagaron a tiros, pasó un 29 de noviembre de 1994 y Biggie no se le ocurrió magnífica idea que en febrero de 1995, apenas pasados unos meses de lo acontecido, sacar el tema Who Shot You. Pero bueno, supuestamente este tema ya estaba escrito antes de que lo tirotearan a Tupac. O sea, para mí lo sacaron en muy mal momento y no solamente eso, sino como que lo hicieron un poco en parte burla, porque en ese momento Tupac ya estaba preso. En febrero, justo en febrero cuando cayó preso, sacaron el tema Who Shot You. Y a la vez también creo que para promocionar lo que estaban haciendo en ese momento y para promocionar también el tema. Bueno, resulta que después de haber sacado este tema, Biggie se presenta a los MTV de 1995 y empieza cantando el tema Big Poppa. Una vez que termina de cantar el tema, el tipo dice esto. Si eso no fue una burla, pegan el palo. Pero bueno, ustedes imagínense la situación. O sea, Tupac en ese momento estaba preso. Se entera de este tema y ¿qué va a decir? Estos son más obvios y obviamente que te reparanoiqueás. Ellos sabían que yo era quien estaba más involucrado en el éxito de Biggie, cómo solía compartir con mi experiencia en el juego, mis lecciones y mis reglas y mi conocimiento en la industria con él. Me debía más que darme la espalda y actuar como que no sabía que él estaba a punto de volar mi cabeza. Y bueno, esta rivalidad que nació con Biggie y Tupac en su momento alimentó aún más la rivalidad que ya venía viendo en el lado este y en el lado oeste. El lado este representado por... Lenny es el blanco, Carles es el negro. Ah, sí. El lado este, representado por Biggie y Puff Daddy,
y el lado oeste representado por Tupac y Suge Knight. Y bueno, y una vez que entró en esta relación con Suge Knight, tipo amigos, manager, rapero, qué sé yo, qué sé cuánto, como que el tipo se la empezó a dar como de gángster. O sea, como que el tipo tenía medio una cierta actitud tipo de gángster, de pandillero, pero era más que nada como una actuación de él. Porque él mismo había dicho en una entrevista que se le hicieron en la cárcel que su música solamente era rap, y no tipo rap gángster o tipo pandillero ni nada derivado a eso. Now you were performing by the time you did your solo album, what people call gangster rap. No, You were not. no. What would you call what you were performing? Rap music. Rap music. Yeah. Have you ever performed gangster rap? No. Okay, and why would you say that? Because I don't know, number one, what gangster rap is. Number two, I don't classify what my music is as gangster rap. Have you heard the term? A lot. Okay. Y bueno, acá viene la parte donde se empiezan a tirar beef entre Biggie y Tupac, donde Tupac hace un video bardeando a, bueno, Bad Boys Records, a Biggie, a Puff Daddy, diciendo en el tema que supuestamente se había desayunado a la mujer de Biggie. Bueno, se armó todo un quilombo, un descajete de la gran puta, ¿no? Igual yo creo que toda esta situación incluso tiene una línea más turbia, porque después empezaron a tirar beef tipo con temas y demás, o sea, todo se fue medio al carajo, pero esta rivalidad como que servía para vender más discos, para tener más fama y demás, pero de repente todo se fue de las manos y bueno, la cuestión terminó como terminó, entonces nada, turbiaco la cosa. Pero bueno, en base a toda esta base que les di de lo que realmente pasaba internamente, vamos a la cuestión de los hechos. El 7 de septiembre de 1996, Shakur, con su entorno y Suge Knight y toda la bola, estaban en Las Vegas. Entonces, tanto Tupac como Suge Knight asistieron a la pelea entre Mike Tyson y Bruce Shilton en el hotel MGM. Más tarde de eso, alguien de los que estaba con Tupac y Suge y todo su entorno vio a Orlando Anderson. Y vos dirás, ¿quién coño es este tipo que apareció de la nada? Bueno, este tipo era un presunto miembro de los Crips. Acuérdense, los Crips, Bloods, Suge Knight, Tupac, Crips, Biggie, Puff Daddy. Resulta que se creía en ese momento que Orlando Anderson se robó uno de los medallones de uno de los miembros de Death Row en un centro comercial. Cuando Tupac y Suge Knight se enteraron de que Orlando Anderson estaba en el mismo hotel que ellos, se armó el quilombo, ¿no? Resulta que las imágenes de vigilancia del hotel grabaron, bueno, este quilombo, ¿no? Esta piña, patada, todo contra el tipo este. Bueno, a todo esto resulta que Orlando Anderson no era un pichi más. El tipo era el sobrino de Keffe D, que precisamente Keffe D era un chabón, miembro de los Crips, uno de los porongas, digamos. O sea, el tipo al parecer era un traficante de drogas, ¿viste? Qué bonita vecindad, ¿no? Bueno, entonces desde ahí se supone que Anderson empezó a alcahuetear a los miembros de su pandilla, de los Crips, de que estos tipos lo habían recagado a puñetes. Y bueno, y ahí creo que ya directamente estaban con la lápida de Tupac poniéndole la fecha y el horario en donde iba a morir, porque lo iban a cagar a tiros otra vez encima. Después de todo ese quilombo, Tupac se dirigió con Suge Knight al club 662 con este famosísimo BM, que precisamente ahí es donde se tomó la última foto de Tupac con Suge Knight. Aproximadamente a eso de las 11:15 de la noche, ellos iban por Las Vegas Boulevard y en una paran en un semáforo. Mientras se detenían en el semáforo y estaban hablando como con unas chicas al lado, del otro lado se acerca un Cadillac sedán blanco. El ocupante de la puerta de atrás sacó un arma y le disparó a Tupac 8.450.000 tiros. Bueno, en realidad no tanto, fueron 4. Uno le dio en el brazo, el otro en el muslo y los dos últimos en el pecho. Una de las balas ingresó en el pulmón derecho y los fragmentos que se iban esparciendo le impactaron en la cabeza a Suge. Resulta que a todo esto Suge Knight da la vuelta, o sea, Suge Knight hace esto, estaban los dos parados así. Este es Suge Knight con Tupac y estos son los
tipos que mataron a Tupac. Los tipos que mataron a Tupac, una vez que lo mataron, hicieron esto. Se fueron para allá y Suge Knight lo que hizo fue dar la vuelta para el otro lado. Resulta que a todo esto a Tupac lo llevan a un centro médico porque el tipo estaba todavía consciente, o sea, estaba vivo todavía, imagínense, era re duro el tipo. Bueno, el tipo entra en coma, todo un quilombo. Resulta que un día de estos, Kidada Jones, que en ese momento era su novia, fue a verlo al hospital, le puso música y en una él recuperó como la conciencia, ¿no? Y Kidada le dice, si me estás escuchando, move tus pies. Y la sábana como que se movió. Entonces ella se dio cuenta que Tupac estaba consciente. Entonces ella empezó a decirle como, nada, medio en tono de despedida, de que, bueno, que todos lo amaban, que todos lo querían. Y en ese momento que ella le dice eso, él entra en coma. Y el 13 de septiembre de 1996, Tupac Amaru Shakur, de tan solo 25 años, muere de una hemorragia interna. Y ya está. Se acabó. Biggie's mum said he was really upset by Tupac's death. I was more shocked than anything, you know what I'm saying? But I wasn't more shocked of him dying. I was more shocked to him. Pac is a strong dude, yo. I know Duke, you know what I'm saying? Right. He's real strong. So when they was like, he got shot, I was just more like, again? You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. He gonna pull through this one again, make a few records about it, and it's gonna be over, you know what I'm saying? But when he died, I was just like, whoa. En cuestión a lo policial, la cosa es que la única evidencia que tuvo la policía esa noche fue el brazo que salió de la ventana de atrás del Cadillac blanco. ¿El Cadillac blanco fue identificado? No. Y lo curioso de todo es que Suge Knight, que obviamente vio todo y estuvo en el momento que asesinaron a Pac, estaba totalmente negado a hablar con la policía. Incluso hizo público y dijo que aunque supiera quién lo había hecho, él nunca iba a decir nada. Polémico. Pero bueno, según la policía no pudieron resolver el caso de Tupac por falta de testigos. Pero es raro porque viendo videos hay un investigador que está investigando el caso de Tupac y dijo que en los vecindarios de gente de color mayormente no les gusta mucho colaborar con la policía cuando ocurren, bueno, cosas de asesinatos, de robos, de hurtos y demás. Y que así todo, sin falta de testigos, los policías igual resuelven los casos. Y esto obviamente cuando quieren verdaderamente resolverlos. Y bueno, resulta que en un documental emitido por streaming se explica que Anderson, después de que lo cagaron a puñetes, como que el tipo fue en busca de venganza y que el Cadillac que disparó a Tupac, o sea, adentro de ese Cadillac, iban Keffe D y Anderson. Bueno, cuestión que el caso de Tupac Shakur sigue siendo un caso abierto y sin resolver, incluso ya habiendo pasado, bueno, 25 años. Were you trying to provoke or trying to get people to do things? Yes. Tell us what. Think. Use your head.